16 horas 23 minutos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Ecuador TV en los medios públicos. Retransmitiremos en los próximos minutos parte de la rueda de prensa virtual en la que participará la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, y también el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, para responder inquietudes de periodistas de distintos puntos del país. De inmediato doy paso a Natalie Morillo, quien se encargará de moderar este espacio de conversación. Natalie, adelante y buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes a los ministros que nos acompañan y a los representantes de los medios de comunicación. Damos paso a esta rueda de prensa virtual con Jonathan Machado de Primicias. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, Jonathan, adelante, por favor. Buenas tardes, una pregunta para el ministro Ceballos, por favor. Señor ministro, quisiera una pregunta muy puntual, si me ayuda respondiendo, a las personas que están en aislamiento domiciliario, ¿el Ministerio de Salud les hace algún seguimiento? Es decir, ¿tienen algún tipo de seguimiento para ver su evolución en la enfermedad, a ver si van con los síntomas disminuyendo o si empeoran? Le hago esta pregunta porque en Quito se empieza a ver que muchas personas en aislamiento domiciliario presentan mayores síntomas y hay algunas personas que han fallecido incluso en sus casas. Quisiera saber que nos cuente un poco sobre este protocolo, si es que tiene el ministerio, por favor. Gracias. Con mucho gusto, Jonathan. Nosotros hay varios mecanismos para eso, pero todos están sustentados en el sistema de atención primaria de salud que tenemos en todos los ámbitos del país. Estos son un mecanismo que ataja o que pone todas o que identifica, perdóname, que identifica todas aquellos casos que están dando como positivos o que tienen síntomas, se los identifica y se les da el seguimiento respectivo. Tenemos un sistema del médico de barrio y también tenemos el sistema del TAPS, que se llama los técnicos de atención primaria de salud, que permanentemente están visitando a estos enfermos. Si un sujeto tiene, de acuerdo a las pruebas y a los estudios que nosotros estamos haciendo, una prueba de PCR positiva, es decir, tiene el virus y es contagioso, etcétera, una brigada va a ese lugar, porque nosotros, acuérdese que recogemos también georreferenciación y se establece no solamente la verificación del caso, sino también el cerco epidemiológico en los sujetos con los que el señor o la señora habita. Y entonces eso nos permite a nosotros atajar, ahora sí, todo lo que es la diseminación del caso. Una comunicación que ustedes nos pueden ayudar a diseminar en la comunidad es que si el paciente está sintiéndose mal, tiene que llamar al 911, tiene que dirigirse a un centro de salud cercano, independientemente que sea del Ministerio de Salud Pública o del IES, y hacerse atender. No puede esperar, porque no queremos y queremos evitar fallecimientos y queremos dar una atención oportuna. Le agradecemos, ministro. Continuamos con Alcibiades Onofre, de TC Televisión. Así es. Buenas tardes. Adelante, Buenas Alcibiades. tardes, ministro. Buenas tardes, autoridades. Sí, justamente quería consultar algo. Siempre se ha hablado de la muerte o de los afectados de coronavirus mayores de edad, pero queríamos saber qué pasa con la población menor de edad, de los niños que van desde el mes hasta los 15, 17 años. ¿Cuántos fallecidos hay hasta el momento, menores aquí en nuestro país, y cómo es el protocolo para la atención de cada uno de ellos? Ya. Los menores de un año y en realidad los menores de 14 años tienen una probabilidad mucho menor de adquirir el coronavirus. Se ha visto que hay muy poquitos casos y realmente muy pocos fallecidos. No tengo, pero a la mano el dato exacto de los pacientes que han fallecido en el Ecuador sobre eso, pero le prometo dar y actualizado por este grupo de edad. Es un grupo de menor riesgo comparado al resto de la población, pero es un grupo que puede ser potencialmente transmisor. Es decir, por más que los niños no se afecten, estén completamente asintomáticos, aparentemente no tienen ni siquiera fiebre, esos niños pueden estar cargando el virus y se acercan al abuelito, a la abuelita, a la tía, que tiene varios problemas, entonces puede haber un problema ahí.
Eso le respondo y le debo a Alcibiades la información. Se la mando inmediatamente el número de fallecidos. Gracias, ministro. Continuamos con Santiago Ponce de Diario El Norte. Sí, muy buenas tardes con todos los colegas. No sé si me escuchan bien, por favor. Por favor, adelante. Sí, tengo una pregunta para la ministra María Paula Romo. Por favor, quisiera pedirle, ministra, que nos amplíe un poco más la información respecto a los allanamientos que se realizaron en diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Otavalo, acá en la zona norte, como Ambato, La Tacunga, entre otras. Entonces, si nos puede ampliar un poquito más la información respecto a estos allanamientos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Tal vez una explicación breve, pero muy importante. La policía puede actuar sin orden de juez, sin pedido de fiscal, solamente en los casos de delito flagrante. En esos casos, en los casos de respuesta inmediata al delito, la policía actúa sin necesidad de que exista un pedido o una orden que venga desde la fiscalía y los jueces. En estos casos, en los casos a los que usted hace referencia, son todos casos de pedidos de la Fiscalía Nacional, ya sean los casos que tienen que ver con investigaciones en hospitales o ya sea la red denunciada desde el Ministerio de Finanzas para averiguar en dónde están o podrían estar funcionarios que estén ofreciendo favores, solicitando pagos indebidos, ilegales. Entonces, los detalles los dará la Fiscalía, que es quien se encuentra al frente de las investigaciones. Sobre el caso de los allanamientos y de las detenciones por una red de presunta corrupción o de corrupción que presuntamente estaría vinculada al Ministerio de Finanzas, el propio ministerio en su página y a través de sus mecanismos de denuncias identificó esto. La investigación ha tenido ya varios meses y le puedo confirmar que existen 7 detenidos y que uno de los allanamientos se realizó en la celda de la señora María Sol Larrea. Eso es lo que le puedo confirmar sobre ese caso y sobre los casos que están vinculados a las investigaciones de irregularidades en el sector salud. Fiscalía General del Estado, cuando conoce de alguna irregularidad, pide estos allanamientos y la policía actúa como un órgano auxiliar. Gracias, ministra. Para concluir, una pregunta de Carla Feijó de TV Digital. ¿Qué municipios pasan a color amarillo en los próximos días? Gracias, Carla. Es una pregunta corta o una respuesta corta, así que tal vez podemos tomar una pregunta más. Solamente Daule ha anunciado ya formalmente que la próxima semana pasa a color amarillo. Todavía tenemos algunas horas para los municipios que quieran tomar esta decisión y hemos sabido extraoficialmente, de manera no formal, que habrían al menos 2 otros municipios en el país que estarían analizando también el cambio de color. Pero por ahora, confirmado solamente el municipio de Daule. Continuamos con David Retroban de Diario Los Andes. Listo. Mi pregunta para el señor ministro Juan Carlos Ceballos. ¿Cómo se está manejando el tema de la dotación de medicamentos para pacientes que sufren de enfermedades catastróficas y que antes de la emergencia iban al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a retirar los medicamentos? Ahora, obviamente, por esta situación no se pueden acercar al Hospital del Seguro por ser el foco de contagio y tienen que enviar a los familiares, pero los familiares de momento que van les dicen que la base de datos está desactualizada. Entonces hay un poco de desorganización. Tal vez se puede pensar en la posibilidad de dotar los medicamentos a domicilio para no poner en riesgo ni a la persona enferma ni tampoco a los familiares. Gracias. Sí, David, en realidad eso es lo que se está haciendo. No conozco en detalle lo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero voy a discutirlo con el doctor Mauricio Espinel de manera de averiguar. Pero yo entendía que el IES sí está en esa misma línea como lo que estamos nosotros haciendo como Ministerio de Salud Pública, el reparto de medicación. Hablé del sistema de atención primaria de salud y de médico del barrio, en lo cual nosotros les damos seguimiento a los pacientes. Y de igual manera, en los subcentros pequeños y en los centros de salud chicos, también se hace lo mismo. Estamos en constante comunicación con Solca también y con el BAC Ortiz, que recibe y ve pacientes que están inmunodeprimidos y que por lo tanto el riesgo de salida y de contagio es mayor. Entonces sí se les está entregando directamente a la casa. Yo le prometo hacer esa pregunta a Mauricio Espinel para contestarle. Si es que me permite un momentito, Natalie, contestar la pregunta anterior sobre Alcibiades. Nosotros tenemos 3 fallecimientos
comprobados por coronavirus en la edad de hasta 11 meses. De los 12 a los 14 años hay 2 y de los 5 a los 9 años hay 3. Un total de 8 fallecimientos en esta edad hasta los 14 años. Le agradecemos, ministro, y le agradecemos también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por haber despojado todas estas dudas de los periodistas. Les agradecemos y continuamos contigo en estudios, Fabricio. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Natalie, por moderar este espacio de conversación entre las autoridades y los periodistas. También agradecer a los colegas que han participado y, lógicamente, a las autoridades, a la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, y al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Aquí finalizamos esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Recordarles que a las 20 horas regresaremos con Telediario con estas y más noticias de esta jornada. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.